Bienvenidos, este es Honorable Podcast, su análisis político de confianza. Hoy hablaremos con el exalcalde de Bogotá y exministro de Trabajo, Lucho Garzón, quien es la cabeza de lista al Senado de la coalición entre los partidos Verde y En Marcha. Pero antes, como siempre, les voy a contar las tres notas políticas de la semana. La primera, la estrategia Atarápalo Todo, que ahora inicia Sergio Fajardo, ya que no irá a consultas interpartidistas en marzo. La segunda, sobre el papel de los gremios en la campaña, ahora que uno de ellos se reunió con Iván Cepeda. Y la tercera, la crisis en el Partido Liberal, donde cayeron realmente muy bajo esta semana. Yo soy Ricardo González Duque y esto es Honorable Podcast. Honorable Podcast, para que hablemos de política con ideas, sin insultos. Sergio Fajardo es el protagonista de la primera nota de la semana. El exgobernador dijo que no participará en las consultas de marzo próximo para no beneficiar a los extremos, así que su apuesta será la de convertirse en un atrápalo todo en busca de representar las mayorías ninis que no están ni con Petro ni con Uribe, aunque también esa decisión podría tener el efecto que quiere evitar, y es que se podrían fortalecer la izquierda y la derecha y borrar al centro para el 2026. Por eso busco y buscaré en todos los colores y pensamientos a quienes quieren derrotar estos desafíos con una única condición: el respeto a la institucionalidad y a la Constitución, nuestro verdadero pacto social que debemos proteger con toda la fuerza de la democracia. En este contexto, las consultas no son el camino, terminan por beneficiar a los extremos, dividen al país entre unos contra otros y el centro queda estrangulado, pierde. A pesar de que en marzo Fajardo hubiera podido participar en una consulta que incluyera, por ejemplo, a Claudia López y que fuera desde la centroizquierda con Luis Gilberto Murillo hasta la centroderecha con Juan Danilo Oviedo, pues el exgobernador prefirió seguir solo, o por lo menos lo que plantea ahora es que cualquier alianza que se haga debería ser alrededor de él o debería sellarse a través de una encuesta. Y es que varias razones justifican esta decisión. La primera es, por supuesto, la traumática elección de 2022 cuando él se alió con otros precandidatos en la recordada y fallida coalición Centro Esperanza, que estuvo marcada por los agarrones y que terminó con su peor resultado electoral. Solo el 4% de los votos sacó en ese momento Fajardo en la primera vuelta, que además por poco lo deja sin la reposición de votos que hace el Estado, lo que lo hubiera dejado profundamente endeudado. Y también pudo influir en la decisión de Fajardo el antecedente más cercano de Rodolfo Hernández, que acuérdense ustedes no fue a consultas en marzo de 2022 y aún así le fue muy bien. Logró pasar a la segunda vuelta mostrándose como el candidato que era alternativa a Petro y al candidato de Uribe. Pero eso sí, digamos que esos son los factores que juegan a favor de Fajardo. Los que juegan en contra es que todas las elecciones no son iguales, por lo que también hay otros antecedentes que están, que juegan en contra realmente a esta decisión. En 2018 es ese antecedente. El mismo Fajardo en ese momento resultó afectado por no participar en las consultas de marzo. En ese momento él hubiera podido hacer una consulta con sus aliados del momento, que eran Claudia López y Jorge Robledo, pero prefirió de nuevo irse solo. La consecuencia fue que después de las consultas de ese momento resultaron fortalecidas las candidaturas ganadoras en esas votaciones. La de Iván Duque por un lado y la de Gustavo Petro por el otro, y Fajardo finalmente terminó quedando por fuera de la segunda vuelta. Para este año Fajardo terminó esquivando los coqueteos intensos que le hicieron Uribe y otros candidatos como Vicky Dávila de un lado y Claudia López del otro. La estrategia, de Fajardo que deja ver es que no quería, entre comillas, mancharse y quedar reseñado como un candidato de centro derecha o de centro izquierda. Su apuesta entonces, es lo que les he venido contando, es la de o aplicar la estrategia de los llamados partidos atrápalo todo, que son aquellos que no tienen una posición ideológica definida para poder atraer a la mayor cantidad de votantes e indecisos. Eso es, por ejemplo, lo que hace en Colombia en los últimos años un partido como la U, pero muchos dicen también que es el Partido Liberal que lo hace, y es que
se muestran como un partido desde la centroizquierda hasta la centroderecha, y es también lo que para esta elección va a ser la coalición al Congreso que apoya a Fajardo, que se llama Ahora Colombia, donde acuérdense que hay una mezcla extraña de feministas, cristianos, liberales, empresarios, viejos líderes de la izquierda como Robledo, entre otros. Así que lo que estará por verse es si esta jugada le termina saliendo a Fajardo, porque por su falta de tomar posiciones, él sigue siendo un candidato visto como tibio, por supuesto, y puede que le cueste mucho conquistar esos votantes de centro izquierda y de centro derecha, que posiblemente más fácilmente se deslicen a las candidaturas de izquierda y derecha, que además por hacer consultas, sobre todo en el caso de Iván Cepeda, pues podrían mantenerse más activas en sus campañas de aquí hasta marzo. Hablemos ahora sobre el papel de los gremios económicos en la campaña, que es la segunda nota de la semana por cuenta del escándalo que se armó porque la Cámara de Comercio Colombo-Americana, conocida como AmCham, se reunió con Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico. Y es que todo comenzó por esa reunión que hubo en el Club El Nogal de Bogotá el martes pasado entre Cepeda y los líderes gremiales y empresariales colombianos que tienen intereses en Estados Unidos. Quien hizo pública esa reunión, que no fue ningún secreto ni nada, fue pública, como les digo, fue María Claudia Lacutir, que es presidenta del gremio, que escribió esto textualmente en su cuenta de Twitter. En AmCham Colombia recibimos y escuchamos las propuestas y posiciones de quienes aspiran a la presidencia de la República. Gracias al senador Iván Cepeda por el espacio con afiliados y gremios de aliadas para conocer sus posiciones y responder inquietudes sobre los principales retos de Colombia. Y por cuenta de esto, pues fueron varias las reacciones por esta reunión, y las que más me llamaron la atención sobre todo fueron dos: la del expresidente Álvaro Uribe y la de su precandidata María Fernanda Cabal. Uribe, que como les he contado en los videos en TikTok y en otras redes sociales, ya tiene una obsesión con Cepeda y es a quien más menciona en cada entrevista que da. En la de semana lo mencionó 37 veces. Sugirió que esta reunión es una confirmación más de lo que él llama el petrosantismo, en relación a una supuesta alianza entre Petro y Santos, que es otra de sus obsesiones, el expresidente Santos. Y Uribe saca esta teoría de la conspiración de la manga porque Lacutir, la líder gremial, pues fue ministra de Comercio del gobierno Santos, pero por supuesto ella está lejos de ser petrista y mucho menos cepedista. Esta fue la teoría conspirativa de Uribe. Todas las manifestaciones de Cepeda, el apoyo, lo que ha dicho, que va a radicalizar, a profundizar las reformas de Petro, culminar la destrucción de la salud, culminar el saqueo de los fondos de pensiones, dejar este país sin inversión. Habla de austeridad en un gobierno que ha crecido en un 50% el gasto burocrático. Entonces yo no entiendo que la señora es ministra de Santos, que se entiende de pensamiento con Santos, que es la parte santista del petrosantismo, que representa a unas empresas de los Estados Unidos, promueva esta reunión con un destructor de la democracia. Y sumado al expresidente, la senadora Cabal escribió, abro comillas: preocupa que AmCham le brinde tribuna a figuras como Iván Cepeda, cuyo historial político está alineado con la promoción del socialismo, la lucha de clases y una narrativa de odio hacia el empresariado. Y oigan esto: ¿dónde queda el equilibrio en el debate democrático si se legitiman posturas extremas que han demostrado ser nocivas para la inversión, el empleo y la estabilidad institucional? Y pues realmente el chiste se cuenta solo, el de la senadora Cabal reclamando por cuenta de supuestas posturas extremas de Cepeda, cuando ella es una de las que ha asumido posiciones más radicales desde la derecha. Pero más allá de ello, de estos temas llamativos y curiosos de estas dos reacciones, lo que esconden estos reclamos del uribismo y los de otros que sin pruebas insisten en relacionar a Cepeda con criminales es esa idea de que los gremios le pertenecen a la derecha, porque ambos hacen parte del establecimiento, los políticos de la derecha y los gremios económicos. Y realmente no se equivocan, porque los representantes de los empresarios, sobre todo durante este gobierno, han demostrado ser serviles a ese sector político que les ha devuelto el favor en anteriores gobiernos, beneficiándolos con leyes y con pocos impuestos o con medidas a su favor. Y es que está claro que los gremios están permeados por líderes que tienen una visión única, que tienen en su mayoría el chip progringo y neoliberal, y muchos de ellos además han sido funcionarios de gobiernos de derecha.
El cálculo que les tengo es que 25 de los 33 que hacen parte del Consejo Gremial Nacional, que agrupa a todos los gremios, 25 de esos líderes trabajaron en gobiernos pasados. Miren, 12 lo hicieron en el gobierno de Santos, 7 en el de Uribe, 2 en el de Pastrana, 2 en el gobierno de Gaviria y 2, aunque no fue un gobierno nacional, trabajaron en la segunda alcaldía de Peñalosa. En cualquier caso, a pesar de que es claro que los gremios tienen una inclinación clara hacia la derecha y claramente los gremios simpatizan con esos postulados de la derecha, en cualquier caso sigue siendo valioso que uno de esos gremios pues haya decidido escuchar a uno de los candidatos presidenciales, el más distante político a ellos, que es Cepeda, lo que no significa en ningún caso que vayan a votar por él. Escuchar a quien piensa diferente hace parte de la democracia y protestar por eso, como lo hicieron Uribe, Cabal y otros, pues es simplemente antidemocrático. Y les cuento la tercera nota de esta semana, que es sobre la crisis de identidad, la crisis política y penosa que hay en el Partido Liberal para las elecciones del próximo año. En la conformación de esas listas al Congreso, el Partido Liberal realmente no sorprendió ni encontró una fórmula para atraer nuevos votantes con un líder de opinión que realmente marcara la agenda, en el que yo llamo, mal llamado, Partido Liberal, que más bien debería ser el PSG, el partido de César Gaviria, para no ofender a muchos liberales de corazón que no se sienten identificados, por supuesto, con ese partido. En ese partido de la familia Gaviria prefirieron los votos de la maquinaria de un senador irrelevante como Lidio García, en lugar de designar como cabeza de lista a un liberal de verdad. Y ahí el listado de liberales de verdad pues es grandísima. Hay muchos liberales en Colombia que pudieron haber ocupado esa primera posición en el Partido Liberal, pero Gaviria está desconectado de esa idea de que es el liberalismo real, no ese que ha querido acercar a la derecha. Tal vez la única sorpresa para el Congreso en esa lista liberal fue la candidatura de Leonor Espinosa, que es la considerada mejor chef del mundo, que será cabeza de lista a la Cámara en Bogotá, pero pues más allá de eso no hubo mayores sorpresas ni hechos políticos llamativos dentro del liberalismo. Y es que el partido de César Gaviria además terminó abrazado no solamente con el expresidente Uribe, recuerden esa reunión de Gaviria yendo a la finca de Uribe, sino que terminó abrazado con el candidato de la extrema derecha que hay en estos momentos en Colombia. Hasta hace una semana tenían como precandidato presidencial allá en el liberalismo al senador Mauricio Gómez, que como tantos otros lo único que le propone al país es el antipetrismo. Pero él, al verse solo con el 0,4%, 4% ya quisiera, el 0,4% de la encuesta de Inbamer, pues terminó renunciando a su candidatura para apoyar a este sombrío abogado, quizá esperando a ver si le da un ministerio en el improbable caso de que gane el extremista de la Espriella. Pero lo más bajo que ha caído el incoherente liberalismo colombiano, ya con esto que les digo había sido muy bajo, pero cayó aún más bajo, fue porque esta semana le ofreció el aval suyo para la presidencia a Daniel Palacios, un exministro del Interior de Duque, de quien quizá nadie en Colombia se debe acordar, salvo porque fue uno de los responsables políticos de los atropellos cometidos por ese gobierno durante el estallido social, pero que además es aún más intrascendente y tiene menos puntaje en las encuestas de lo que tenía Mauricio Gómez. Eso sí, lo peor o lo mejor que pueda pasar, dependiendo desde donde ustedes lo vean, es que el partido de César Gaviria se va a estrellar, se puede estrellar muy feo en las elecciones del próximo año. Porque miren, para defender los ideales de la derecha, los votantes ya tienen a partidos como Cambio Radical y al Partido Conservador, y para defender a los de la derecha extrema ya tienen al Centro Democrático e incluso a Salvación Nacional, la lista de Abelardo de la Espriella. Así que es realmente penoso que el falso liberalismo que tenemos hoy en Colombia de partido pues quiera ocupar un espacio en este sector de la política. Por eso es que creo que los liberales de verdad que aún quedan en ese partido, que realmente son pocos, pero los hay como Alejandro Carlos Chacón y Juan Carlos Lozada, a los que por supuesto castigaron en la lista del liberalismo poniéndolos en listas muy abajo en la lista. Ellos son promotores de las libertades individuales y defensores de los trabajadores, por ejemplo, que es una agenda del liberalismo tradicional, liberalismo de verdad. Y tienen una difícil tarea quedándose ahí dentro del Partido Liberal, que es expropiarle a César Gaviria, el partido que alguna vez fue liberal, y también les tocará a ellos arrebatarle a esa famiempresa Gaviria el trapo rojo, el llamado trapo rojo, el tradicional trapo rojo del liberalismo, que hoy parece más desteñido que nunca.
Honorable Podcast es producido por Ricardo González Duque. En @RicardoGonDuque en TikTok, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube, pueden encontrar noticias, opinión y análisis político.